Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver un capítulo muy interesante por las sorprendentes conclusiones, y es el simbolismo del cubo. Como he dicho desde un principio, un símbolo, todo símbolo debe ser estudiado en el contexto cultural que le dio lugar, el contexto cultural que lo originó. Por ejemplo, ahora vamos a ver el simbolismo del cubo. Primero vamos a ver el simbolismo del cuadrado, que es la forma más básica, y el cubo vendría a ser una expresión tridimensional del cuadrado. Todo surge del punto, como se ha explicado en la letra Nun y también como se explicó en la letra Ba. Para un calígrafo árabe, el punto es la unidad de medida de todas sus letras, pues define sus proporciones, tantos puntos de alto, tantos puntos de extensión, el ancho máximo del trazo, etc. Y dicho punto, dentro del arte caligráfico árabe, es representado por un cuadrado girado 45 grados, tomando la forma de un rombo. Cuando hablamos de punto, dentro del contexto islámico, estamos refiriéndonos a un cuadrado. En el contexto universal, o el contexto occidental, un punto sería un círculo. Pero en el contexto musulmán, en esta primera etapa por lo menos, lo vamos a ver como un cuadrado ligeramente girado a modo de rombo. También hemos visto a lo largo de todos los capítulos previos que hay un valor numérico que ha resaltado por sobre todos los demás, y es el valor 1, ¿sí? Por la doctrina de la unidad, Ahad, Wahid, el uno, el único. Es el valor numérico que se le atribuye a lo divino. Así lo dice la sura Al-Ikhlas en su primer ayat. Kul huwa lahu ahad. Di, él, Dios, es uno. Está clarísimo. Entonces, Alá es uno y único. Uno refiere a la cantidad, de que hay uno solo. Y único refiere a su cualidad de unicidad, de único. No tiene comparación. Por eso la sura Al-Ikhlas termina diciendo en su cuarto ayat que no tiene comparación. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bien, así que este valor 1 es fundamental en el contexto islámico. Todo el arte musulmán apunta hacia la unidad. Es el eje central de toda la doctrina que estructura las líneas invisibles y completamente esotéricas de este arte. Entonces vamos a comenzar dando al cuadrado el valor 1. De aquí se desprende claramente, sin hacer grandes cálculos, otro valor numérico, que es el de su diagonal. ¿Sí? Si tenemos un cuadrado, del lado 1, la superficie y el área es 1. Ahí tenemos expresada nuevamente la unidad. Y luego lo otro que podemos obtener en escala, en esta secuencia, es su diagonal, que en este caso sería obviamente la raíz cuadrada de 2, que redondeando nos da 1,41. Ya hemos visto en otras ocasiones, una de mis técnicas para tratar el abjad es multiplicar por 100
un valor decimal. En este caso, 1,41 lo multiplicamos por la letra del poder, que es Qof, y así obtenemos 141. Y ahora vamos a ver qué significa esto dentro del sistema Abjad. Y hay dos palabras que sobresalen sobre todas las demás por su abundancia. Es abundantemente citada ambas palabras en el Noble Corán, que son las palabras ciencia, ilm o alam, y las buenas obras, amal. La ciencia y las buenas obras. Imaginen por un momento a una persona que reúna estas dos condiciones, que tenga ciencia, es decir, que esté dotada de conocimientos, de sabiduría, y que además es una persona de buenas obras, de buenos actos, de buen proceder, de buenas maneras. Alguien que, por lo tanto, tiene un buen proceder para consigo mismo, para con su familia, con su entorno inmediato y para con la sociedad también. Estamos hablando de una persona ideal, de alguien ejemplar. Estamos hablando de alguien intachable. Alguien digno para ser emulado, que todos nos podemos esforzar para ser como él y seguir su ejemplo. Un ejemplo para todos. Todo lo demás destacable que pudiera tener le serviría como un adorno, como la letra Zai, ¿recuerdan? Ya con esto sería una persona excelente. Palabras que puedan enumerarse con el valor 141 hay muchas. Yo he elegido aquí las que aparecen en el noble libro y forman una frase que dice: yo sé por la verdad, pues yo soy el Altísimo. Las buenas obras son para los buenos. Vuestra plegaria es una lámpara. Nuevamente, todo esto es muy interesante, es para reflexionar y preguntarse muchas cosas, como por ejemplo, ¿cómo ha ido a parar ese texto ahí? Y en este aquí y ahora. Y ahora vamos a dar un salto dimensional. Pasar de una dimensión a otra es como un salto cuántico, ¿sí? Saltar de una dimensión a la otra requiere un esfuerzo que viene desde fuera, que no proviene del propio plano en donde está. Y el Islam tiene un símbolo poliédrico, un símbolo tridimensional, que es como símbolo el más importante de todos, y es la Kaaba. Kaaba significa cubo. El cubo hacia el que todos los musulmanes nos orientamos para orar. Y es además un sitio de peregrinación. La tradición cuenta que su constructor fue el profeta Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, y es un lugar de peregrinación desde tiempos inmemoriales. La Kaaba está en la Meca, una ciudad sagrada, puesto que es el lugar donde está la Kaaba. Y es su ciudad sagrada por el hecho de que el cubo está emplazado en ese lugar. Por lo tanto, este es un símbolo muy importante, pues sacraliza a toda una ciudad por el solo hecho de estar construido sobre ella. Tanto la Kaaba como todo el ámbito que la rodea forma el lugar denominado
la mezquita sagrada o Masjid al-Haram. Tengan esto presente. Es considerado una mezquita. En árabe, mezquita se dice masjid. Bueno, tengan presente cada etapa del proceso que vamos a presenciar. En principio voy a asignar el valor 1 nuevamente a la arista del cubo. Y así tenemos que un cubo tiene 6 caras, 6 de esos cuadrados que vimos en un principio. Por lo tanto, la diagonal de una de sus caras mide 1,41. Y ya entendimos qué significa en Abjad 141 y el párrafo que forma. Y ahora vamos a pegar ese salto y vamos a calcular la otra diagonal, porque hay otra diagonal. Es una diagonal tridimensional que va de esquina a esquina, ¿sí? Que tiene como punto medio el centro del cubo. Y esa diagonal equivale a la raíz cuadrada de 3. Eso da por resultado, redondeando, es un valor entre 173 y 174. Vamos a redondear primero a 173, a 1,73, que multiplicado por 100 nos da 173. ¿Y cuál es el valor más relevante que salta a la vista como evidente para este número? Y es Masjidu Allahi, que significa la mezquita de Alá. Es interesante. Y había dicho que la raíz cuadrada de 3 está entre 1,73 y 1,74. Veamos entonces el valor 174. Y el más relevante es Masajid Allahi, que significa las mezquitas de Allah. Bien. Otras palabras que suman 173 son: Alá ha sido invocado sin asociar, sino por la verdad, por los dotados de inteligencia. Continuamos, si Dios quiere, inshallah, en el próximo capítulo.